Ahora estamos acá con este teorema de la intersección de dos cuerdas. Con la figura que aparece en el cuaderno de trabajo. Ahora, la cuerda AB y CD se intersecan en el punto E. Entonces, bueno, eso es lo que dice el teorema, ¿verdad? Dice que el AE, o sea, la medida del segmento AE multiplicada por la medida del segmento EB es igual a la medida del segmento DE multiplicada por el segmento EC. Entonces aquí les hago una serie de afirmaciones, las cuales las voy a justificar. Entonces, primero les puse aquí en café que el ángulo ADC mide lo mismo que el ángulo CBA. ¿Por qué miden lo mismo? Vean que estos son ángulos inscritos en un mismo arco. ¿Qué significa? Que si hay un ángulo cuyo vértice está sobre la circunferencia, ese ángulo va a medir la mitad del arco que forman sus dos rayos. ¿Ve? El arco es AC. AC tiene una medida en grados, una amplitud. Lo mismo que el ángulo B. El ángulo B, vean que tiene el mismo arco. Entonces, el ángulo D y el ángulo B son congruentes. Aquí les digo eso. Luego, el ángulo A lo dibujé de color celeste acá. Y vean que su arco está aquí de color celeste. Su arco es DB. Entonces, DB es el arco para el ángulo A y también para el ángulo C. Eso hace que los ángulos A y C sean iguales, porque ellos van a medir la mitad del arco que queda al frente. Entonces, bueno, y por otro, el ángulo AED y el ángulo CEB son iguales porque son opuestos por el vértice. Entonces, como el ángulo A es igual al ángulo C, o congruente con el ángulo C, el ángulo D es congruente con el ángulo B, y el ángulo AED es congruente con el ángulo CEB, entonces quiere decir que los triángulos son semejantes. Entonces, el ángulo A va a, bueno, tenemos que el triángulo AED es semejante con este, pero lo acomodamos por ángulos, acuérdense. El ángulo A es igual al C, o sea, A es homólogo con C, por supuesto que E con E, y D, como tiene la misma medida de B, D es homólogo con B. Entonces, como estos son triángulos semejantes, podemos escribir que AE dividido entre CE, recuerden que es lo mismo, CE que EC, es igual a DE, bueno, aquí ED, pero aquí voy a escribir DE para que se parezca a la fórmula, pero es lo mismo. El segmento que tiene medida DE lo divido entre el que tiene medida EB. Y luego multiplicando en X, el AE por EB va a ser igual a DE por CE. Y entonces ahí es donde obtenemos, a través de la semejanza de estos dos triángulos, es que obtenemos que esta fórmula se cumple. Ahora vean que realmente el dibujo no tiene los triángulos. Los triángulos los formé yo para poder hacer la justificación. Pero entonces, ¿para qué les decía que usen papel transparente? Porque ustedes con el papel transparente pueden calcar la figura. Ahí estaría calcada. Calcamos la figura y luego podemos ver que el ángulo D efectivamente mide lo mismo que el ángulo B. Ahí está. Aquí tenemos que acomodarlo por ángulo, no por el círculo, por cuerdas. ¿Ven? Ese ángulo es igual. Vean que el ángulo B y D coinciden. Y luego lo mismo nos pasa con el A. Ahora estoy poniendo C sobre A. Coinciden y A sobre C coinciden. Entonces como
Como los ángulos los podemos acomodar de esta manera, el punto A con el C, el punto E con el E y el D con el D, perdón, el D con el B, entonces acá mejor para no tomarlo en el ángulo, sino en el triángulo. Recuerden, A es homólogo con C, o sea, tiene la misma medida, es congruente con C, E con E por supuesto, y el ángulo D con el B. Entonces, eso nos permite establecer las razones de semejanza, o sea, la proporción. Y esto es regla de 3, ¿verdad? Y tenemos acá la fórmula.